La película nació, como casi todo, de una serie de azares que me llevaron a tener que hacer un largo camino para empezar a leer la obra de Benjamin, de la cual era coleccionista ya en la época de libros. Es decir, que Benjamin, que también era un coleccionista, yo cogí un poco este vicio de coleccionar todos los libros que salían en todas las lenguas posibles sobre él. Pensé que podía hacer un documental sobre Walter Benjamin y fue así como se inició el proyecto. Finalmente, Benjamin precisamente habla que no existe, de hecho, las lenguas, aquello que existe es el lenguaje. Yo estoy completamente de acuerdo porque nosotros en el cine sabemos que lo importante, lo más importante, el cine es lenguaje. No es una película para no leer a Walter Benjamin, es una película para tal vez empezar a leerlo, no dejar de leerlo y continuar leyéndolo siempre. La literatura de Benjamin está en la modernidad, pero lo que sí sucede es que hoy la posmodernidad la ha integrado perfectamente. En el mes de marzo se hizo precisamente una ópera, la ópera de Lyon, y esta ópera estaba escrita, el libreto era de Régis Debray. Es decir, que es curioso, hoy no se puede abrir una revista cultural sin que no haya una cita de Benjamin. Y la posmodernidad ha también abusado, y eso es lo curioso, es como si Benjamin, como decía el cantante de moda, se vendiera como si fuera el jabón para afeitarse. De hecho, yo creo que hay una cosa muy positiva y es que necesitamos de un pensamiento, y su pensamiento es crítico y por lo tanto es un pensamiento que solucionaría, es decir, nos permitiría empezar a pensar. Benjamin era un refugiado que iba hacia el exilio. Curiosamente, en aquel periodo, 18 meses antes, en febrero del 39, hubo otro gran poeta, Machado, aquel de Caminante no hay camino, que cruzó la frontera hacia el norte. Y más tarde era Benjamin que cruzó la frontera hacia el sur. Digamos que en aquel momento Machado era un refugiado y Benjamin era un refugiado que iba hacia el exilio. Los dos hombres llevaban una gran maleta que luego dicen que se encontró vacía o que de hecho desapareció. Es frecuentemente, lo decía un poeta, a veces todavía se oye, porque no se conocieron en la vida, se oye como un eco de las conversaciones de los dos poetas entre Cotlliure y Portbou. La intención es hacer una película a la manera de Benjamin. Monsieur Sayles, où, quand et dans quelles circonstances vous avez connu Walter Benjamin? Je l'ai connu à Ibiza. Si no fuera porque estamos en el programa de radio dedicado a Berlín, se creó el personaje de Hans Wurst, una figura bufa del teatro alemán del siglo XVIII. Buenas noches, don Faustino. ¿Todavía me debéis la paga del mes pasado? Oh, criado. Ya le he dicho que el manuscrito es más importante que yo mismo. Bien. Deje que le ayude. Miren, es un buen tema, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Soy un perro fiel. Tengo una actitud tan bárbara cuando vivo con un hombre. Lo sé, es un error, pero no puedo hacer nada.
Si tú vivieras conmigo, no conocerías nada de todo esto. La angustia o la tristeza que tan a menudo tienes. Los escritores fragmentarios, de hecho, han existido siempre. Hay una cita preciosa de Schlegel, el filósofo alemán, que ya decía que en el fondo todo escritor que haga ensayo es fragmentario, está obligado a escribir en fragmentos. Su obra está hecha de muchos artículos, de traducciones. Su obra también son las cartas que mandó a los amigos. Esta perpetua vibración del sentimiento disponible en la abstracción del espíritu. Yo hice una especie de asesoría genérica de toda la película de montaje. No hice propiamente el montaje, también es una manera de montar, ir un poco de fresco, llegas al montaje, ellos se han estado horas ahí trabajando, Manuel con su montador y tal, y yo llegaba y veía un poco el resultado de todo un trabajo de igual de días de pronto, ¿no? Entonces aquello visto en frío a mí me generaba unos determinados impulsos, sensaciones y tal, y corregíamos algunas cosas. Evidentemente Manuel es un hombre que tiene muy claras las cosas, entonces ya de entrada él propuso un tipo de película y un tipo de lenguaje que bebe un poco de fuentes muy distintas y hace que se comparten en una misma película de pronto cosas como pueden ser documental y ficción, que esto es más habitual, pero aparte de documental y ficción, dentro de esta intergenérica situación, digamos, se crea también además una sensación a veces de que no le importan los tiempos reales, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, con lo cual de pronto vemos escenas donde se mezclan vestuarios del siglo XIX con una grúa al lado del siglo XX. Y estoy interesándome por la estética materialista. Benjamin va contra el capitalismo. Él es partidario de un giro violento del Estado capitalista. En Alemania encontré muchos intelectuales que pensaban como él. Yo nací bajo el signo de Saturno. De alguna manera, todo es una especie de amalgama estilístico visual que genera una sensación, por un lado, de estar delante de una obra peculiar y además estar delante de una obra rica en este sentido, es decir, genera sensaciones nuevas y pide además una actitud nueva al espectador. La Última Frontera es una película original, sorprendente en el panorama del cine español, del cine catalán de su momento, porque responde a unas inquietudes, a unas ambiciones absolutamente fuera de lo que era común en aquellos momentos y todavía ahora en una producción habitual del cine español. Se trataba de llevar al cine una posibilidad casi inaudita, que es llevar el pensamiento de Walter Benjamin a la pantalla. La Última Frontera, por tanto, se une a ese proyecto con una idea enormemente valiente, que es plantear si desde la imagen en movimiento, si desde el lenguaje cinematográfico se puede reflexionar sobre el pensamiento de Walter Benjamin en toda su línea temática, la crítica de arte, el romanticismo, toda una serie de líneas que se van cruzando en el pensamiento del filósofo alemán. Sin embargo, ese planteamiento narrativo está en perfecta coherencia con la idea de realizar una película no sobre la vida de Walter Benjamin, sino sobre su pensamiento. Y en ese sentido, el viaje, el periplo de esos exiliados que quieren llegar a Portbou se realiza desde una perspectiva de un relato que también es abstracto, que conecta a través de todas aquellas palabras que encontramos en el paisaje, conecta con el propio pensamiento benjaminiano.
El plantejament de la pel·lícula era més que un treball de decoració i ambientació, ja que pràcticament la major part transcorreix amb decorats exteriors. Llavors era el plantejament que fèiem amb les intervencions que hi havia d'haver-hi, bàsicament amb el que és amb els rètols que anaven sortint, que era una mica buscar la integració d'aquests rètols dintre del pensament mateix de Walter Benjamin. Y a veces siento como floto en medio de las palabras. Quiero explicar algo sobre la Mumerelen. En un antiguo verso figura la Mumerelen. Hi havia el del Mumerelen, per exemple, i llavors Mumerelen era una cosa com molt flotant, molt etèria, una cosa que ell, una mica muda, que deia, i llavors el plantejament era de mostrar que aquest cartell, aquestes lletres que posava Mumerelen sobre un llac, i llavors eren unes lletres que anaven agafades unes amb les altres. No està fet amb el sistema digital actual, sinó que bàsicament eren lletres que estaven rotulades sobre unes fustes i pintades, llavors unides unes amb les altres, i en les quals es anaven desplaçant dintre del que és el mateix llac. L'altra paraula que sortia és, per exemple, la paraula càbala, que és dintre del judaïsme, de buscar dintre del que és el de la Bíblia, la cosa més intrínseca, més recòndita, d'anar buscant allò més profund. Una altra paraula molt important dintre del context de Walter Benjamin és la paraula aura. ¿Qué es el aura? Aura es lo esencialmente lejano e inaproximable. Aura és una paraula que vol dir allò, una cosa difícil de definir. Ell té un tros, un vers, una frase que diu aquest que estava mirant les muntanyes de lluny i llavors aquesta carena que veia el perfil, diu això pot ser com l'àurea. Jo penso que el Walter Benjamin tenia moltes vegades aquesta qüestió de cosa indefinida però molt profunda al mateix temps, que costa d'explicar però que en canvi t'explica moltes coses al mateix temps.